Bueno, pues en medio de toda esta situación de la influenza y sus consecuencias, hay una relación que llama particularmente la atención. ¿Qué relación hay entre el exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y los derechos de la propiedad intelectual del medicamento antiviral Tamiflu, que es uno de los dos medicamentos que nos dicen es efectivo para combatir esta epidemia? Se lo tendré después de lo que tiene preparado Gabriel Huerta en contexto. El virus de la influenza porcina se expande rápidamente y los números de personas infectadas aumentan, pero el origen de la epidemia continúa siendo un misterio. Right now, it's not possible to really know where this virus originated. Son varias las teorías sobre el sitio y la forma en que surgió este virus, aunque oficialmente ninguna es aceptada. Una de ellas señala que fue en este poblado de México, Perote, Veracruz, donde el pasado 9 de abril se descubrió el primer caso en un niño que logró sobrevivir. Supuestamente fue en una granja de cerdos de esta localidad donde se produjo la mutación del virus. Cuando se reúne esa clase de cantidad de animales para procesarse estilo maquiladora, de esa forma obviamente surgen las posibilidades donde infecciones pueden transmitirse con más gravedad. A pesar de que México es el epicentro de la epidemia, otras teorías señalan que fue en Estados Unidos donde se creó el virus. Lori Garrett, experta en políticas internacionales de salud, asegura que fue en septiembre del año pasado en Texas donde se dio el primer caso en un niño de 10 años y poco después 2 casos más fueron detectados en California. Otra versión publicada en Global Research señala que el virus fue fabricado desde 1976 en laboratorios militares estadounidenses de New Jersey y que en el proceso 13 soldados murieron. Sin embargo, analistas como Miguel Tinker Salas aseguran que la alarma y la psicosis es el mayor daño que puede producir una epidemia de este tipo. Esta clase de infección o esta clase de enfermedad nos lleva a especulaciones, a conspiraciones, y creo que en ese sentido es muy difícil poder probar ninguna de esas y de qué forma están involucrados los gobiernos, o si viene de Al Qaeda o viene de otra parte. Yo creo que esas son especulaciones que surgen a raíz de lo que es una enfermedad, de una incógnita. Expertos en salud pública señalan que, dejando de lado la situación en México, lo que ocurre en Estados Unidos no serían más que algunos casos de influenza fuera de temporada. Y recuerdan que en este país cada año mueren alrededor de 36,000 personas a causa de la gripe normal. Lo que es indudable es que mientras la economía se contagia del virus y los efectos financieros comienzan a ser desastrosos, para la industria farmacéutica y hospitalaria, la epidemia representa una inyección de millones de dólares, particularmente para los laboratorios Gilead Sciences, fabricante del Tamiflu, el fármaco más utilizado para combatir la influenza. Uno de los principales accionistas de esta compañía es el exsecretario de la Defensa, Donald Rumsfeld. Cuando la enfermedad, cuando la influencia se convierte en ganancia, se convierte en especulación, nos lleva a esta clase de conclusiones. Realmente la medicina debe ser para todos, no debe ser algo especulativo, no debe ser algo basado en la ganancia, no debe ser algo para enriquecer a unos cuantos pocos. A pesar de que algunos expertos aseguran que el Tamiflu no cura ni la gripe común, hace algunos años se vivió una situación similar con la gripe aviar. El Tamiflu se vendió como la solución de una pandemia que nunca se produjo y sus ventas aumentaron de 254 millones a más de 1,000 millones de dólares en un año. Gabriel Huerta, en contexto. Esto que menciona Gabriel del Tamiflu, en aquel entonces de la epidemia que no se dio, fue nada más y nada menos que el mismísimo presidente Bush, que decía que millones de norteamericanos podrían morir en aquel entonces. En la página de internet de el Tamiflu se dice que la dosis se vende entre 80 y 90 dólares, aunque algunos doctores dicen que la dosis podría costar hasta 95 dólares. Esta noche tenemos aquí a Carlos Rajo, pero queremos agregar estos datos, ahorita voy con Carlos, en relación al paquete de Gabriel Huerta. La empresa Gilead vendió los derechos de la patente de Tamiflu a los laboratorios Roche de Suiza, pero logró recuperarlos en forma compartida. Y Rumsfeld, el exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, era presidente de la compañía, pasó a ser socio mayoritario. Actualmente, de acuerdo con la revista Mother Jones, tiene acciones por aproximadamente 18 millones de dólares. O sea que lo que era Halliburton para Dick Cheney era esta empresa para Rumsfeld,
y nada más y nada menos que es uno de los medicamentos en cuestión que se nos ofrecen ahora como salida para esta posible pandemia. Carlos Rajo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué te deja esta...? Pues obviamente no tenemos que te dijera ningún dato concreto, como decía el profesor Tinker Salas. No es correcto que te dijera ni buscar teorías de la conspiración, porque, repito, no tenemos ningún dato. Sin embargo, creo que tenemos todo el derecho del mundo a plantearnos estas interrogantes. Primero, en efecto, el señor Rumsfeld es uno de los principales accionistas de esta compañía. Esta compañía, nadie lo puede negar, esto no es conspiración, esto es un hecho real, sí ha beneficiado porque tanto México como Estados Unidos han ordenado millones de esta dosis. De inmediato las acciones de esta compañía se fueron ya para arriba, es decir, además de la ganancia por vender el medicamento, el antiviral, estás obteniendo ganancias en el largo plazo porque tu acción en Wall Street, en la bolsa de valores, se ha ido para arriba. Y tú, a ver, échale a las matemáticas. Dicen que hasta $95 puede costar, entonces para los millones que lo están adquiriendo en el mundo, la ganancia es bárbara, ¿no? No, es tremenda. Esa es una de las tantas preguntas, Rubén. Otra de las tantas preguntas que la gente se está haciendo, que vale la pena que nos hagamos, es si el virus, la Organización Mundial de la Salud dice que el virus es exactamente igual en México y en Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué en México ha muerto gente y aquí en Estados Unidos no, si es el mismo virus? Tendrá que ver, porque alguien ya lo ha especulado y decía que tendría tal vez que ver, no nos han dado el perfil de los muertos en México, no sabemos de qué extracto social son, etcétera, pero tendrá que ver con la alimentación, con la pobreza, con algo así, ¿o no? No sé, la primera conclusión que puede sacar es que de alguna manera en México este antiviral no ha estado tan a disposición de la gente, porque repito, si la causa de la enfermedad, si los síntomas son los mismos, si la enfermedad como en la descripción es exactamente igual, somos los mismos seres humanos los que estamos allá o los que están aquí. Ahora, o sea, y ya dime aquí a lo macho, aquí entre tú y yo, pues total nadie nos está viendo. ¿No te suena raro todo esto? No por inventar teoría de la conspiración, no, pero a mí me llamó mucho la atención que aparezca el señor Rumsfeld, ¿no? Como uno de los ganadores de esto, porque está ganando el señor Rumsfeld. Pero quitando al señor Rumsfeld, ¿no te suena raro? O sea, ¿cómo es que empezó esto así de la noche a la mañana? Y ahora en Israel y en Nueva Zelanda. O sea, ¿cómo estás? Bueno, si nos vamos a la ciencia, Rubén, más allá de la cuestión de la teoría de la conspiración, si nos vamos a la ciencia en sí, esto si en efecto viene de las granjas de cerdo, no es casualidad, Rubén, tiene que ver cómo el capitalismo en este caso se ha ido desarrollando con los cerdos. Son unas fábricas monstruosas. Pero dicen que ninguno ha estado en contacto con cerdos, incluso comer carne de cerdo no, y que ninguno de los que murieron ni nada han estado en contacto con esos animales. Sin embargo, es claro que se origina en unos cerdos, en la muerte. Bueno, eso dicen, no lo sabemos todavía. Bueno, pero es una de las hipótesis que se origina en uno de los cerdos. Si fuese así, esto se debe a que tenés estas fábricas monstruosas en donde matan millones de cerdos y estos cerdos, los desperdicios, los tiran a los ríos o los canales que están por ahí cerca de las fábricas. Bueno, vamos a ver qué va surgiendo respecto justamente a lo que le llaman la etiología, ¿no? Que es la causa de la enfermedad. Que quede claro, Rubén, que no estamos pretendiendo conspirar ni nada, simplemente lanzando preguntas legítimas, ¿no?, al aire, que están ahí sobre la mesa y que quizás no tengamos la respuesta adecuada, pero que, repito, vale la pena plantearse estas interrogantes. A esto le dedico mi pensamiento final, no se lo pierde, del filósofo francés Descartes, a esto que acabas de mencionar. Bueno, Carlos, gracias. Vamos, antes de que me mande el virus mi productor, porque dice que ya, bueno,